Un cordial saludo a todos los estudiantes, chicos y chicas. Espero que todos estemos bien. Bueno, empecemos a hablar de lo nuestro. Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Haciendo un pequeño paréntesis, trastornos es lo mismo que desorden. Un trastorno se utiliza en lo que es el lenguaje español, desorden en lo que es el inglés. Trastornos somáticos, desórdenes somáticos, trastornos de personalidad, desórdenes de personalidad, llega a ser lo mismo. Esto porque en algunas fuentes bibliográficas vamos a encontrar de esa manera. Muy bien, ¿qué son los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados? Es cuando nuestra mente enferma al cuerpo, sin que no exista componentes orgánicos. ¿A qué nos referimos componentes orgánicos? Algunas anomalías que ya están en el genotipo humano, ¿no? Como algunos síndromes, algún retraso madurativo, trastornos de neurodesarrollo, entre otros, ¿no? Ya son componentes genéticos, ¿no? Entonces los trastornos de síntomas somáticos no llevan un componente orgánico, tienen la ausencia de los mismos. Lo que sí conlleva son experiencias funcionales. ¿A qué nos referimos? Una experiencia ya vivida, una experiencia aprendida. Cuando tú tienes alguna dolencia, más adelante tú sientes el mismo dolor, entonces lo vas a asociar con lo ya vivido. O cuando alguien te dice, estás mal, prácticamente tú dices, ocha, ¿qué tengo? Y todavía te miran, ¿no?, con una cara de asombro y te dicen, estás mal. Entonces tú llegas a traumatizar y dices, sí, pero ¿qué tengo? Dime qué tengo. Entonces vas justamente teniendo la historia de vida por experiencias pasadas. O cuando una niña se ahoga, las personas van a decir, cuidado, no puedes respirar. Entonces eso ya genera un encapsulamiento en su cerebro. Y cada vez que esa niña sienta una especie de ahogo, entonces no va a poder respirar. Muy bien, y la parte cognitiva. Cómo nuestros pensamientos se llegan a distorsionar y a sobredimensionar. Y se generan justamente pensamientos catastróficos. De la nada empiezas a exteriorizar los dolores. Muchas personas incluso llegan a ir a hospitales a hacerse una valoración, no encuentran nada, van a otro hospital a hacerse otra valoración y así sucesivamente van a distintos hospitales para ver qué problemas pueden tener. Y la parte conductual, cómo tu cuerpo evidentemente genera esas sensaciones de enfermedad. Es como si fuera una actuación. Cuando tú haces teatro, pues imitas algún personaje. Pues lo mismo, tu cuerpo empieza a imitar este tipo de enfermedades. Y a eso llamamos la somatización. Como tu cuerpo transpira, tiene calambres, adormecimientos, mareos o vómitos. Entonces son los componentes muy importantes que presentan estos trastornos somáticos, ¿no? Hablar del primer reactivo, trastornos de síntomas somáticos como tal. Bueno, ya hemos mencionado una parte de ellos. Por la parte genética podría ser la dinámica familiar, cómo ha sido el estilo de vida, cómo han sido las primeras experiencias de enfermedad que ha tenido el niño, y es por eso que en la vida adulta las repite con mucha frecuencia. Porque prácticamente no pueden mantener un buen equilibrio y una buena labilidad en la parte orgánica y conductual, porque es muy sensible ante ciertas situaciones, porque es muy delicado en algunos factores, porque su organismo rechaza, no tiene buenas defensas ante ciertas circunstancias. Entonces está relacionado mucho a estos síntomas somáticos, ¿no? Entonces la mente sugestiona a lo que es tu cuerpo y tu cuerpo reacciona de una manera evidente al proceso de pensamientos. Puedes tener cefalias, dolores de cabeza, náuseas, entre otras. Y como decíamos, la causa no necesariamente es orgánica.
como vemos en el siguiente reactivo, cuando hablamos de la hipocondría. Y hablar de la hipocondría es justamente hablar de los trastornos de ansiedad por enfermedad. Así lo describe actualmente lo que es el DSM-5. Los trastornos de ansiedad por enfermedad es la hipocondría. ¿Esto a qué se refiere? Simulamos, actuamos sin tener síntomas corporales, pero psíquicamente tenemos enfermedad psicógena. Nos sugestionamos y decimos estoy mal. Sale, ¿no? La parte histriónica, podríamos decir, porque también se relaciona como diagnóstico diferencial con otros trastornos de personalidad. Nos sugestionamos y sugestionamos a las otras personas. Estoy mal, me duele la cabeza, tengo mareos, me voy a morir, siento que tengo una enfermedad, tengo un cáncer hace mucho tiempo, pero los médicos no me han detectado, tengo una enfermedad terminal. Entonces, tenemos pensamientos a partir de esas experiencias vividas y generamos enfermedades. No sé, con lo que está pasando actualmente. He salido a la calle y llego a mi casa y empiezo a toser. O llego a tener un resfrío y un síntoma, la fiebre, y empiezo a decir, ya tengo el coronavirus. Entonces, prácticamente yo me he somatizado. Y a mis familiares les digo, llévenme al hospital. Y empiezo a generar conductas desadaptativas, podríamos decir, para que me lleven al hospital sin tener nada, ¿no? Y de esta hipocondría o trastornos de síntomas ansiosos, entramos también a lo que es la hipocondriasis, una especie de manipulación psicógena con nuestros propios familiares, una especie de chantaje emocional, dicho de otra manera. Muy bien, y de esos trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, podemos encontrar también lo que son los trastornos de conversión. Entre paréntesis, trastornos de síntomas neurológicos funcionales. ¿A qué nos lleva esto? A que las personas, a partir de nuestro sistema nervioso central, genera la somatización a través de cefaleas, dolores de cabeza, adormecimientos, debilidad corporal, una especie de parálisis, una paraplegia, una tetraplegia, movimientos bruscos en tu rostro, dificultad en la deglución de alimentos, dificultad en el habla, sientes adormecimientos y anestesias corporales, pérdidas sensitivas. De repente tú estás caminando y como si te hubiera dicho stop, tú te quedas y no te puedes mover, y lo asocias con epilepsia, asocias con otro tipo de enfermedades. Tú dices, ya tengo, no sé, una enfermedad y estoy a punto de morir, pero no te das cuenta que tu cerebro también está somatizado. Por eso decimos un trastorno de conversión, ¿no? Y muchas veces estos síntomas también son mixtos. Puedes tener náuseas y a la vez también calambres, puedes tener un adormecimiento y una especie de parálisis. Entras a lo que son tartamudeos, temblores, etcétera. En todos los trastornos de conversión es muy difícil también de trabajar y detectar a la vez. ¿Cómo podemos trabajar esto? Con terapia conductual, porque la terapia conductual con la parte cognitiva ayuda a generar reforzamientos para expulsar lo que son estos núcleos perturbadores que generan este malestar. Dentro la población, ¿quién presenta más estos trastornos? Bueno, podríamos decir el género femenino. ¿Y cuándo empiezan estos trastornos? Desde la infancia. Desde la infancia se adquiere este tipo de trastornos somáticos, y en la vida adulta se agudiza. Dentro de lo que es el desarrollo humano, esto va generando una especie de bola de nieve y no podemos detener, más al contrario, somatizamos con mayor frecuencia. Muy bien, estudiantes, hasta aquí la temática. Vayamos retroalimentando más con la lectura. Esto, bueno, para focalizar específicamente a qué se refiere nuestra diapositiva y lo que es los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados.